Murió una influencer crudo vegana. Y esto ha sido noticia enormemente manejada durante el día de hoy, manejada muy mal, creo yo. Y aquí es donde hay que ser serios con las cosas. Efectivamente, una influencer de alimentos rusa llamada Jana Dart, que se hacía llamar Jana Dart, aunque su nombre verdadero era Jana Samsonova, acaba de morir y se dijo que había muerto de desnutrición y agotamiento. En parte es cierto, cuidado, en parte es cierto, pero no me gusta, y yo que soy de los que no soy muy amigo del veganismo, ¿qué quieren? Como opción dietética lo admito perfectamente, pero como ejemplo de superioridad moral no lo admito para nada. No creo que acabar con todas las vacas del universo sea una forma de salvar a los animalitos. ¿Qué quieres que te diga? Si dejamos de comer vacas, pues entonces las vacas hay que matarlas a todas y a las otras las dejas libres, serán pasto de los depredadores, ya no hay más vacas. Has salvado a los animalitos, qué bueno eres. ¡Ay, cómo se puede ser tan bueno y no echarse a llorar uno cuando se ve al espejo! Y dice, mira, me veo haciendo el bien. No, yo no estoy a favor de matar a todas las vacas y a todos los borreguitos y a todas las cabritas del mundo y a todas las gallinas y todo eso. No estoy de acuerdo, estoy raro. Pero respeto al vegano que lo es porque es una decisión dietética, porque se siente bien, porque quiere hacerlo. Eso es parte de la libertad. Cuando me viene a decir que yo estoy mal es cuando tenemos un problema. Pero aún yo me niego a utilizar la muerte de esta mujer como un argumento en contra del crudiveganismo. A ver, sí, era crudivegana. Desde hace, durante los últimos 4 años, Samsonova se dedicó a comer única y exclusivamente alimentos veganos crudos. Solamente comía frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de fruta y jugos, dijo su madre. Y es cierto. Yo le explicaba a mi hijo una cosa importante. Uno de los problemas del crudiveganismo es que empeora los problemas del veganismo. El veganismo, con algunos suplementos como los de vitamina B12, se puede hacer perfectamente y no te pasa nada y eres muy sano y me caes muy bien y te quiero mucho y podemos hablar de lo que tú quieras menos del tema. No te hace menos persona, ni te daña, ni te... nada. Ni es parte de la guerra cultural, o por lo menos no debería ser parte de la guerra cultural. El crudiveganismo tiene un problema adicional, que hay muchas cosas, muchas vitaminas, minerales o proteínas que solo se vuelven biodisponibles, es decir, que solo puedes absorber tu cuerpo cuando las has cocinado. Otros alimentos, de hecho hay otros alimentos que no debes cocinar porque pierden, no es que pierdan propiedades como se decía en el pasado, pero algunos de sus componentes resultan menos biodisponibles. Para esto hay gente experta en nutrición como Lurueña, quien hemos entrevistado aquí un par de veces, que nos explica qué es lo que hay que comer y cómo hay que comerlo, cómo son las cosas. Y hay nutricionistas, algunos un poco extremistas, pero algunos muy razonables y científicos. Con suplementación adecuada se puede vivir perfectamente con una dieta crudivegana. Necesitarás más suplementación que con una dieta vegana. También se dice que llevaba años sin beber agua, solo tomaba el agua que provenía de las frutas y las verduras que consumía. Pues también probablemente sea más que suficiente, porque el agua, si el zumo que bebes contiene un 80% de agua, no necesitas beber agua, ahí está el agua, ya está allí. Pero no murió de eso. Ella tenía trastornos alimentarios serios que probablemente subyacían a su decisión de ser crudivegana, pero que tenía trastorno de la conducta alimentaria que la llevaba a comer poco, estaba físicamente muy débil y además sufrió una infección similar al cólera, según su madre, que fue lo que le causó la muerte. Sí, su desnutrición debido al crudiveganismo mal llevado influyó, participó, colaboró en el
dramático desenlace además, pero no creo que nadie tenga que no sea lógico pensar que alguien debe morir, o qué satisfacción que murió alguien porque era crudivegano, eso demuestra que yo y mis hamburguesas tenemos más razón que ellos. No, no puedes manejar las cosas así. Entonces, ella tenía una infección, tenía problemas alimentarios, parece que tenía un problema de anorexia. En principio, yo las fotos que vi de ella en Instagram, que todavía no han quitado la cuenta, no la habían quitado esta tarde, no se ve tan terriblemente poco sanas como se ven las personas con estados avanzados de anorexia, que por desgracia muchos de nosotros hemos visto y que es muy desagradable. No se veía extremadamente delgada, pero no tenía ese rostro fantasmal aterrador de quien está en los extremos de la anorexia. Pero tenía un problema alimentario, tenía una infección, tenía una mala suplementación como crudivegana. No la mató eso. No vale decir que la mató eso, no vale que represente un argumento en una guerra cultural perfectamente idiota. Perfectamente idiota, más allá de nuestras preferencias dietéticas o morales personales. Y yo sí les pediría que no lo hicieran, y que cuando oigan a la gente decir, es que murió porque solo comía frutitas, digan, no es así, murió por esto. Murió por una serie de razones, entre las cuales esa fue una contribuyente, pero no fue la única, ni fue eso lo que la mató. Y luego de ahí en fuera, lo de siempre, respeto a los muertos, porque total, salvo algunos muertos que claramente su vida es tal que no merecen ningún respeto, a los demás, respeto.